Y lo que vamos a hacer va a ser básicamente un recorrido, no demasiado profundo porque el Nuevo Testamento es muy amplio, pero un recorrido en el que vamos a intentar entender dónde, en qué circunstancias, en qué manera se nos ha entregado, se nos ha dado esta parte de la revelación que es el Antiguo Testamento. Y vamos a profundizar sobre todo, y lo adelanto ya, en el asunto del contexto. En qué condiciones se nos dio, cuándo fueron escritos, cómo fueron escritos, quién escribió los diferentes libros del Nuevo Testamento, qué podemos aprender de ellos muy por encima, pero sobre todo, la palabra que creo que voy a repetir muchísimo va a ser contexto. Contexto. Contexto, 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 contexto. Y ya he cumplido una promesa, la he repetido mucho. ¿Por qué contexto? Porque es imposible entender lo que Dios quiere decir a través de su palabra revelada si no entendemos primeramente cómo nos fue dado y en qué condiciones nos fue dado. Para saber lo que Dios nos quiere decir a través del Nuevo Testamento, tenemos que entender primero qué es concretamente lo que Dios dijo, lo que Dios reveló a los primeros receptores del Nuevo Testamento, a las personas que la recibieron en primer lugar. Saber cómo lo que les sucedía, lo que les pasaba, lo que sentían, aquel lugar en el que vivían, las condiciones sociales, el tiempo, incluso lo que comían, afectaba en cierta manera a lo que les era dicho. Por ejemplo, si la palabra nos dice que una mujer estaba tumbada a los pies de Jesús, y eso tiene algún significado para nosotros, en nuestro contexto, en nuestra sociedad, puede parecer más o menos normal que una mujer se acerque a alguien que está enseñando para intentar aprender de él. Sin embargo, en el contexto en el que fue dado, esa acción era una acción que era profundamente transgresora, porque no era dado a las mujeres en el contexto judío estar cerca de un rabí, incluso tocarlo o aprender directamente de él. Era algo que estaba reservado a los hombres. Nosotros no podemos entender la totalidad de lo que significó que esa mujer, que además nos dice la palabra que era pecadora, se acercara a Jesús, si no entendemos primero lo que significaba en el momento en el que lo hizo. Hoy una mujer se acerca a un hombre y habla con él y es lo más normal del mundo. No pasa absolutamente nada, a no ser que el hombre sea yo y mi mujer esté detrás de mí. Entonces puede pasarme algo, pero en condiciones normales está socialmente aceptado, no ocurre nada. No era así en los tiempos de Jesús. Era una acción transgresora. No entendemos eso y no entendemos plenamente el mensaje que tiene esa historia que nos relatan los evangelios si no sabemos por qué las cosas eran como eran. Y para ello hay que estudiar contexto, entender en qué situación se dio. El contexto es todo aquello que rodea una historia, una situación. Incluye desde el tiempo, la comida, la ropa, la época del año, si era fiesta, si no era fiesta, si era hombre, si era mujer, si era animal, si era cosa, el tipo de animal que era, incluso puede influir en el significado de una historia. Por eso es necesario que aprendamos contexto. Y en esta historia, en esta asignatura, Introducción al Nuevo Testamento o Historia del Nuevo Testamento, lo que vamos a intentar es contextualizar nuestro Nuevo Testamento, ponerlo en situación. Lo ideal sería que yo fuera el mejor profesor del universo, que no lo soy el segundo. Lo ideal sería que cuando termináramos la asignatura tuvieran perfectamente claro todo lo que tiene que ver con el contexto. Pero eso es sencillamente imposible. Entender el Nuevo Testamento
comprenderlo perfectamente, es la labor de toda una vida. Hoy empiezan con ese trabajo, pero mientras tenga vida no pueden dejar de estudiar más y más en profundidad el contexto de cada versículo de la palabra, para poder extraer de él toda la riqueza que hay y que Dios nos ha regalado. Muchas veces mantenemos a las iglesias en una cierta pobreza espiritual, no porque no queramos dar más, sino porque nosotros mismos no tenemos más que dar. Y en ese sentido es realmente encomiable que estén aquí estudiando, preparándose, y que hayan escogido esta asignatura y que lleguen al final. Porque recuerden siempre también lo que nos dice el proverbio, que mejor es el final de la obra que su principio, ¿verdad? Entonces vamos a empezar viendo un poquito el contexto general del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se dio en el aire. ¿Qué significa Nuevo Testamento? Nuevo pacto. Sí, ¿qué es un testamento? ¿Alguno de ustedes ha hecho un testamento? ¿No tienen pensado morirse nunca? Todavía no. ¿No? Es que no tengo nada que dejar, así que no. El testamento es la última voluntad de una persona. Cuando alguien piensa que va a morir o que lo van a matar, hace sus últimas voluntades. Deja escrito qué es lo que quiere que pase con sus propiedades una vez que él parta. En este sentido, el Nuevo Testamento es la revelación de la última voluntad, o mejor diríamos, la plena voluntad de Dios para el hombre. Habíamos ido recibiendo la revelación de Dios y en el Nuevo Testamento y a través de Jesús recibimos su plena revelación. Ya conocemos totalmente su voluntad. La revelación se ha terminado. Lo último que Dios tenía que darnos nos ha sido dado. Ahora nuestra labor es entender qué sucede antes y durante el tiempo que se está escribiendo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no se da en el aire, se da dentro de unas circunstancias. Entre el último libro del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Malaquías. Y el primer libro del Nuevo Testamento, vamos a tomar que el primer libro del Nuevo Testamento sea Mateo, aunque cronológicamente no lo sea, pero vamos a entender. El primer libro del Nuevo Testamento como Mateo pasan aproximadamente 400 años. Son los conocidos como 400 años de silencio. ¿Por qué? Porque entre el último profeta, Malaquías, y la primera revelación profética que tenemos recogida en el Nuevo Testamento, que podemos decir que es la que recibe Juan el Bautista, hay aproximadamente 400 años de silencio. ¿Qué quiere decir 400 años de silencio? 400 años en los que no hay revelación profética, o no tenemos recogida revelación profética. Durante 400 años no se ha conservado ninguna palabra escrita en nombre de Dios. No hay revelación. Pero no son 400 años de inactividad de Dios. Que Dios no dé revelación escrita no quiere decir que Dios no esté haciendo algo. No quiere decir que Dios no esté actuando en su pueblo. No quiere decir que Dios no esté preparando las cosas. Son 400 años en los que se van sucediendo una serie de situaciones que preparan el camino para la llegada de Jesús. Gálatas, concretamente Gálatas, ¿dónde se ha ido? Gálatas 4 nos dice: llegado el cumplimiento. Pero
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de los hijos. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió? Llegado el cumplimiento del tiempo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Las cosas no sucedieron por azar o por casualidad. Sucedieron en el momento justo en que Dios dijo, es ahora el momento. Pero ¿qué estuvo pasando antes para que ese momento fuera preparado? Pues vamos a verlo un poquito por encima. Los persas. En el momento en el que Malaquías escribe su último libro, el imperio que dominaba la mayor parte del mundo conocido era el imperio persa. Sus fronteras empezaban prácticamente en la India y llegaban hasta lo que hoy es Turquía y Egipto, Argelia incluso. Era un imperio inmensamente grande, con un dominio militar súper estricto. El ejército persa era uno de los ejércitos más eficaces que se conocían. De hecho, tenían una compañía de élite que se llamaban los Inmortales. No sé si alguno de ustedes ha visto la película 300. ¿Bien? Recuerdan que aparecían unos personajes de los persas que llevaban unas máscaras con un rostro así como muy feo. Bueno, esa era la compañía de los Inmortales. ¿Y por qué se les llamaba los Inmortales? Porque todos vestían exactamente de la misma manera, llevaban exactamente el mismo armamento y se ponían exactamente la misma máscara. De manera que cuando estaban en batalla, si uno de ellos moría, un compañero que era exactamente igual ocupaba su lugar. Eso no ha sido mi ordenador, ¿verdad? Uno que era exactamente igual que él ocupaba su lugar. Y el ejército contrario llegaba un momento en que decía, ¿qué está ocurriendo? Parece que matamos y matamos gente y no se acaba. Siempre hay más y más, parece que son inmortales. Bueno, pues este ejército había establecido un dominio sobre todo su territorio realmente férreo. Y lo que hoy es Israel, la tierra en la que nació Jesús, estaba bajo dominio de ese imperio. De hecho, había sido uno de los reyes persas el que había permitido al pueblo de Israel volver del exilio en el que estaba, regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, las murallas de la ciudad y en cierta forma reintegrar su unidad nacional. El pueblo que había estado disperso se reúne de nuevo. Es también en esta época, en los 400 años de silencio y bajo el imperio persa, que se realiza ya la separación definitiva entre lo que iban a ser los judíos y los samaritanos. Los judíos, los descendientes de aquellos que venían de la esclavitud, del exilio, y los samaritanos, que eran judíos que habían quedado en el momento de ser llevados a la esclavitud, que se habían mezclado con los colonos que los persas habían enviado y ya no tenían pureza de sangre. Por eso los judíos y los samaritanos tenían conflicto. Además había cuestiones religiosas que se había que adorar en Jerusalén o Samaria, pero eso posiblemente ya les suena del Antiguo Testamento. Bueno, pues en este momento este imperio ha alcanzado su máximo esplendor. Y en esta frontera, en esta zona de acá, donde está el estrecho del Bósforo, es el lugar que separa Asia de Europa. Acá terminaba el imperio persa y acá empezaban lo que eran las polis griegas, las ciudades griegas. Entre las ciudades griegas cabe destacar que eran como muy independientes.
Es verdad que de vez en cuando se aliaban varias ciudades para pelear con una, o varias ciudades para defenderse de un enemigo común, pero cada ciudad era en sí misma como si fuera un estado independiente. Y de hecho muchas veces entre ellas estaban continuamente en conflicto. Seguramente han oído hablar de las peleas que había entre los espartanos y los atenienses y los de Tebas, los de Tebas y los espartanos contra los atenienses, los de Tebas y con todos los que se ponían cerca. Estaban en continuo conflicto. Y mientras ellos vivían de esta forma y desarrollaban una cultura que llegó a ser realmente asombrosa, sobre todo en el aspecto artístico, arquitectónico, en el norte de Grecia, hacia la parte más alta, había un reino que era el reino macedonio. Los macedonios eran un pueblo básicamente agrícola, vivían de la agricultura, hasta que descubrieron que en las montañas que había al norte había importantes minas de oro, hierro y otros metales. Y empezaron a tener un cierto auge gracias al oro, al hierro y a esos metales. Y uno de sus reyes, Filipo, llegó a unir toda la nación, a preparar un buen ejército y llegó a cierto acuerdo de alianza con las ciudades griegas que había hacia el sur de la península y que, como les dije antes, eran muy independientes. Este Filipo quería hacer un gran ejército con el que enfrentarse a los persas. Pero digamos que la vida moral y sexual de los macedonios era relajadita. Filipo tenía un hijo que había tenido con su mujer, pero a este Filipo parece ser que le gustaba todo lo que se movía: hombre, mujer, animal o cosa. Y tenía a su vez un amante, un hombre, que era su amante, que era el jefe de su guardia personal. Pero se enamoró de una chica jovencita que parece ser que estaba de muy buen ver. Un día se le pasó por delante y Filipo pensó: mi mujer ya está mayor, ella está más joven, me va a durar más tiempo. Y como hacían los reyes, que tenían un poder casi absoluto, decidió casarse con esta chica. Pero su primera mujer se sintió despechada. Entonces no se sabe muy bien, porque la historia nunca ha podido aclararlo, cómo sucedieron las cosas, pero se sospecha que su primera mujer convenció al que era amante de Filipo y jefe de su guardia para matar a Filipo. Y el amante despechado decidió matar a Filipo y lo mató. Y su hijo, que tenía 20 años y era un joven delicado, se llamaba Alejandro. Seguro que les suena Alejandro Magno, pues es el mismo antes de ser Magno. Era un joven delicado, decía, muy dado a las artes y a la filosofía, que había estudiado además con Aristóteles, que tenía una cultura totalmente griega. Llegó a ser rey de Macedonia. Y en ese momento sus aliados griegos dijeron: ¡ah! Este jovencito no es como su padre, este a nosotros no nos dice lo que tenemos que hacer. Y decidieron romper la alianza que tenían con Filipo. Lo que no sabían es que ese jovencito de 20 años iba a resultar el general más decisivo, según muchos, de toda la historia del ejército. Y con 20 años levantó un ejército y fue sometiendo una a una todas las ciudades griegas. Y aquella que no quería estar con él, la destruía. La pasaba a espada y a fuego. Y así sucedió con Tebas, por ejemplo, de la que no quedó prácticamente ni recuerdo. Todos los griegos descubrieron de golpe que este jovencito de 20 años y que parecía un poquillo delicado, etéreo, sí, digamos, resultó ser un puño de hierro. Levantó un ejército entre sus correligionarios, entre
los macedonios y gran parte de los militares de las ciudades griegas levantó un tremendo ejército de hombres perfectamente preparados para la guerra, de hombres que además le eran tremendamente fieles a Alejandro. ¿Y por qué le eran tremendamente fieles a Alejandro? Porque Alejandro nunca rehuía la batalla. Y no solo no rehuía la batalla, sino que donde más duro era el golpe, donde más peligro había, ahí estaba Alejandro con su espada y su caballo lucero. Llegó a tener el corazón de su ejército en la mano. Así que le dijo a su ejército: ha terminado el momento de pelear entre nosotros, ahora los persas son los enemigos. Y vamos a atacar al imperio persa en el corazón de su imperio. Ya no vamos a defendernos, vamos a atacarles en su terreno. Con su ejército cruzó el estrecho del Bósforo, desde Grecia, que estaba aquí, cruzó a lo que hoy es Turquía y empezó a vencer al ejército persa, que jamás había sido derrotado de forma contundente en batalla. Alejandro los derrotó una y otra y otra y otra vez. Y fue todo por la costa, conquistando todo lo que era la costa del antiguo imperio persa. Llegó a Jerusalén, conquistó Jerusalén, y dice la tradición que respetó el templo porque se dio cuenta de que allí se adoraba al Dios vivo. Pero siguió su conquista hasta llegar a Egipto. En Egipto fundó una ciudad que se llama Alejandría. Bueno, Alejandro era un poquito, ¿cómo decirlo?, megalómano, que estaba muy creído de sí mismo. Fundó aproximadamente 35 ciudades que se llaman Alejandría por toda la tierra que él conquistó, y que veremos luego. 35 ciudades. Algunas no pasaron de ser poblados y otras, como la Alejandría egipcia, llegaron a ser grandes ciudades. Una vez que conquista la tierra de Egipto, decide ir ya al corazón del imperio. Derrota al rey persa, lo hace huir y conquista su capital, y con ella gran cantidad de riqueza. Después de conquistar la capital, conquistó todo lo que había sido el imperio persa y llegó hasta las mismísimas fronteras de la India. Y estando a un lado de un río, la India del otro lado y él de este, le dijo a su ejército: vamos allá, allá hay otros reinos que yo quiero conquistar, porque quería conquistar todo el mundo. Pero su ejército, que llevaba 13 años de campaña ininterrumpida, 13 años de guerra sin parar, le dijo a Alejandro: hasta aquí hemos llegado, ya no podemos más. Así que Alejandro, deprimido y triste, tuvo que admitir que no podía seguir más allá y volvió hacia la capital del imperio, conquistando lo que quedaba todavía que se le pudiese haber resistido. Y cuando llegó a la capital del imperio estaba enfermo, tenía fiebre, y con 33 años murió. En 13 años conquistó un imperio increíblemente extenso, a fuego y espada. Y con 33 años terminó, y su imperio se fue como la ceniza al aire. ¿Por qué? Porque no tenía ningún hijo al que ceder su imperio. Así que, ¿qué hizo? Dijo: el más fuerte recibirá mi imperio. Pero curiosamente esa palabra, el más fuerte, coincide también con el nombre de uno de sus generales. Entonces nunca se sabe si lo que quiso realmente fue dejar su imperio a su general, o lo que quería es que el más fuerte de sus generales se hiciera con todo. Lo que sucedió realmente es que el imperio persa se partió en pedazos.
y cada uno de los generales tomó poder sobre una zona del imperio. Y así llegamos al tiempo de los Seleucidas y los Ptolomeos. Seleucidas viene de Seleu, uno de los generales de Alejandro. Y Ptolomeo viene de Ptolomeo, otro de los generales de Alejandro. Y cada uno de ellos, concretamente Ptolomeo, se quedó con la zona de Arabia, Egipto, hasta la frontera de lo que hoy es Israel, y Seleuco se quedó con Siria, Jordania, Líbano y lo que hoy es Israel, más o menos la mitad se la repartieron por ahí. Y sus descendientes dieron nombre a los Seleucidas, que es una dinastía, y los Ptolomeos, que es otra dinastía. ¿Qué ocurre? Que como el más fuerte se iba a hacer con todo, los generales de Alejandro se dedicaron toda su vida a pelearse entre ellos. Y sus descendientes siguieron la tradición familiar. Si papá se peleaba con aquellos, yo me peleo con aquellos. De forma que entre el imperio de los Ptolomeos y el imperio de los Seleucidas, ¿adivinan quién estaba en el medio? Israel. Israel se convirtió en el campo de batalla entre Seleucidas y Ptolomeo. Seleucidas y Ptolomeo. Y periódicamente uno conquistaba aquí, ganaba allí, el otro le volvía a ganar, y estaban así continuamente hasta que un rey, Seleucida, Antíoco, que es muy conocido creo en Israel, ¿verdad? Se le conoce con un nombre cariñoso, la devastación asoladora o algo así, abominación desoladora. Un rey Seleucida Antíoco conquistó Jerusalén y tuvo la brillante idea de decir: mira qué templo más bonito tienen ahí, vamos a adorar a Zeus y vamos a sacrificar unos cuantos cerditos. Y a los judíos como que bien no les sentó. Y lo que logró con esa idea para ellos tan lógica y normal como rendirle culto a sus dioses en un templo que habían conquistado, fue que se produjeron levantamientos en el pueblo hebreo. Y son los conocidos, seguro por ustedes, Macabeos, Matatías y sus 6 hijos y primos y sobrinos, que fueron durante años y años y años manteniendo una constante guerra de guerrillas contra el imperio Seleucida. Y ganando en muchas ocasiones. Y entre ellos también, sí. Es que ya se sabe, si yo quiero ser tan grande como el de al lado, los dos a la misma altura no se puede estar, ¿verdad? Y también entre ellos, lo que convirtió de nuevo el país de Israel en una trifulca continua. Morían, guerra, se levantaba otro, venía el rey, ganaba, lo echaban otra vez. Cuando lo habían echado, el primo decía: yo también quiero mandar, se levantaba contra su primo, se peleaban, y estuvieron así aproximadamente 160 años, dándose los unos a los otros alegremente, como si no hubiera un mañana. Mientras tanto, mientras todo esto sucedía, en una lejana región del Mediterráneo, en una ciudad en la que nadie había reparado antes, que decían que había sido fundada por un par de gemelos que habían sido abandonados, a los cuales había encontrado una loba, Capitolina, que les había dado de mamar de sus propios pechos, Roma, estaba creciendo una ciudad y cogiendo agua. Y esta ciudad hizo algo muy curioso. Empezó a conquistar todo el terreno que había alrededor, hasta que una sola ciudad llegó a dominar toda la península itálica, lo que hoy es Italia. Y a partir de ahí empezaron a tener hambre de conquista y querer ir un poquito más allá. Y se encontraron de pleno
con otro imperio, el imperio cartaginés, que no era un imperio militar, era un imperio básicamente comercial. Los cartagineses, que estaban en lo que hoy es Marruecos, mandaban sus barcos por todo el Mediterráneo e iban fundando colonias con las que mantenían comercio. ¿Y los romanos qué fueron haciendo? Conquistando esas colonias. Había un célebre político romano que empezaba todos sus discursos diciendo: ¡Dedenda Cartago! Y luego hablaba de sembrar judías o patatas o de construir un acueducto, y terminaba su discurso diciendo otra vez: ¡Dedenda Cartago! Que quiere decir: Cartago debe ser destruido. Tenía una fijación, y al final Roma le hizo caso y entró en lo que son conocidas como las guerras cartaginesas. Y durante bastantes años hubo ahí un conflicto, un general cartaginés que llegó a las mismísimas puertas de Roma, Aníbal, con elefantes que habían atravesado antes toda España, los Alpes, los Apeninos, los Pirineos, y habían llegado hasta Roma por tierra. Pero fue destruido también por Roma. Y pudieron destruir al imperio cartaginés y luego prácticamente a todos los que se pusieron por delante por una cuestión importante: el ejército romano. El ejército romano era un ejército profesional. La mayor parte de los países lo que hacían es que cuando entraban en guerra llamaban a sus gentes a la guerra, y a la guerra iban albañiles, fontaneros, pescaderos, carniceros, agricultores. Sin embargo, Roma separó una gente a la que entrenó militarmente y le dijo: vosotros lo único que vais a hacer va a ser defender Roma. Y fueron las famosas legiones romanas. Estas legiones llevaron a Roma a tener poder sobre prácticamente todas las naciones o regiones que tenían contacto con el mar Mediterráneo. Y eso incluye Israel. Israel entró dentro de la órbita de Roma. Entró dentro de lo que se llamó, por el emperador Augusto, la Pax Romana. Y fíjense, en 400 años desde Malaquías, con Augusto, fue el primer periodo de paz que hubo en Israel. El primer periodo de paz duradero. ¿Y cuándo creen que nació Jesús? Bajo el reinado del emperador Augusto. Dios había estado preparando todas las cosas, como veremos, para que Jesús naciera en el momento justo, perfecto, ideal, para que tras culminar su obra, que era la cruz, su mensaje llegara a todo el mundo. Si hubiese nacido antes, a lo mejor el mensaje hubiese quedado parada por alguna de las guerras que hubo continuamente en este periodo. Pero como nació en el momento perfecto, su mensaje se diseminó por prácticamente todo el mundo conocido. Porque Dios estaba preparando nuestro Nuevo Testamento. Y ahora vamos a ver un poquito más sobre el contexto neotestamental, el contexto en el que se da el Nuevo Testamento. Hemos hablado de los 400 años de silencio para saber lo que pasaba antes. Ahora vamos a hablar de lo que pasa justo en el momento en el que se escribe el Nuevo Testamento. Y les voy a pedir un segundo de paciencia, porque se me está apagando el aparatito cada 2 por 3 y no puedo ver mis notas. Voy a cambiar aquí una configuración y en un segundo estoy con ustedes.
Ya está. Ahora ya no se me apaga, ya puedo seguir a pleno rendimiento. Bueno, pues hablando del contexto neotestamentario, o sea, el espacio, el tiempo, la historia, la cultura en la que se da el Nuevo Testamento, lo primero que tenemos que saber, como estaba diciendo justo antes de esta paradita, es que se da durante la Pax Romana, durante el único periodo de paz relativamente duradero que había habido en más de 400 años de historia. ¿Y por qué es importante que se dé durante la Pax Romana? Porque se dieron las condiciones perfectas para que personas como por ejemplo Pablo pudiesen desarrollar un ministerio que llevara el Evangelio de Jesús a toda la tierra conocida. En cuanto a la política, ¿qué podemos decir del contexto político en el que se da el Nuevo Testamento? Aparte de estos 400 años de paz, Augusto, el emperador Augusto, reinó 41 años, que fueron 41 años de total tranquilidad en Israel. Sí, estaban dominados por un imperio extranjero, pero no tenían guerra en su tierra. No había una batalla constante como había habido durante todo el tiempo anterior. Palestina, lo que era Israel, fue territorio conquistado y pacificado totalmente. El primer periodo de paz desde el reinado del rey Salomón. Fíjense todo el tiempo que había pasado en guerra. Es cierto que había un cierto grupo de resistencia, los celotes, pero si somos sinceros y por mucho que se le quiera dar cierto relumbrón a los celotes eran 4, en comparación con todo el pueblo que había. Entonces sí era una cierta guerra de guerrillas, pero incluso el Imperio Romano llegó a considerarlos más bandoleros que revolucionarios, aunque tuvieran una clara intención política que era liberar a Israel. La verdad es que nunca tuvieron la menor posibilidad de enfrentarse o de vencer al ejército romano, porque era una máquina de avasallar reinos uno detrás de otro. Los romanos seguían una política curiosa, que es que en las zonas conquistadas daban un cierto tipo de autonomía. O sea, permitían que los lugares en los que ellos tenían dominio militar tuvieran sus propios gobiernos, aunque fueran gobiernos títeres, o sea, gobiernos que en realidad no gobernaban. Quienes mandaban eran los romanos, pero ponían a un rey que decía que era el rey de esa región y el pueblo se sentía bien porque decían, bueno, tenemos nuestro propio rey. Eso quiere decir que somos un poquito independientes. No estamos tan dominados como puede parecer, aunque la realidad era que el imperio seguía ahí controlándolo todo. Mira, la representación más gráfica de ese dominio imperial en Israel era que los judíos tenían plena autoridad dentro de lo que era la explanada del templo. Ahí no entraban los soldados romanos. Y dentro del templo no entraba ningún gentil. Había una valla que separaba la zona hasta la que podían llegar los gentiles del resto del recinto. Pero los romanos querían decir, nosotros estamos aquí. Así que, pegado al templo, construyeron Torre Antonia. Y Torre Antonia tenía una torre alta desde la cual ellos podían ver lo que sucedía en el templo. Y esto era una forma gráfica de mostrar lo que sucedía a nivel político. Tenían cierto grado de autonomía, tenían el Sanedrín que gobernaba las cuestiones judías, tenían el rey Herodes, el rey de los judíos, pero Torre Antonia y la guarnición romana estaban ahí. Y en el momento en el que uno moviera mucho la cabeza, aparecía un soldado romano diciendo, ¿por qué mueves tanto la cabeza tú? ¿No te puedes estar quietito un rato? Tranquilo.
mantenían un dominio total, pero cediendo esa sensación de todavía conservamos nuestro orgullo y nuestra libertad, y los judíos tenemos nuestro reino judío. En el momento en el que nace Jesús, está reinando Herodes Tipas, que era tetrarca de Galilea y Perea, que era la provincia, bueno, ya sabéis, la provincia norte y todas estas cosas. Y luego estaban los que vinieron después, los diferentes Herodes, Agripa I, II, que eran una línea de reyes asmoneos. Y eran realmente marionetas del imperio, porque no podían hacer nada si el imperio no les dejaba. Y tenían que rendir cuentas de todo al imperio. Y los cuartos se los llevaba el imperio. Los impuestos los recaudaba el imperio. ¿Cómo era la situación social? Bueno, pues en Roma, en lo que es la zona imperial, había diferentes clases sociales. Estaban los aristócratas, que eran los dueños absolutamente de todo, los que tenían la mayor parte de las tierras, los dueños de las industrias, era la gente que decía que llegaba a remontarse incluso a Rómulo y a Remo como parte de sus ancestros. Y estos eran los capitosos, los que vivían a todo lujo y a todo trapo, tenían 850 millones de... Parezco argentino, ¿verdad? Tenían muchos esclavos que les hacían todo, los vestían, los desvestían, los lavaban, los ensuciaban, todo lo que querían se lo hacían los esclavos y vivían comiendo lo mejor, tenían todas las delicatessen, había platos curiosísimos en la Roma imperial. Se comían, por ejemplo, los ojos de golondrina. Imagínate cuántas golondrinas tenían que matar para llenar un plato de ojos de golondrina. Y lo tomaban como si fuera caviar, algo súper delicado. Pues eran esta gente, los aristócratas, que lo tenían absolutamente todo. Estaba luego la clase media. La clase media eran hombres libres que tenían su pequeño negocio, su artesanía, se dedicaban a la alfarería, a curtir el cuero, hacían zapatos, que vivían bien, porque sus negocios podían prosperar y podían llegar a tener incluso cierta riqueza y tener cierto estatus, aunque nunca podían llegar, era muy difícil que alguien de la clase media llegara a convertirse en un aristócrata. Si lo hacía, podía ser por matrimonio casi siempre, porque una familia hubiese caído en la miseria y para salir de la miseria buscaban a alguien de la clase media que se hubiese vuelto inmensamente rico, emparentaban por el matrimonio, unos lograban sentirse aristócratas y los otros lograban las monedas, que era lo que querían. Bueno, pues esta clase media era no demasiado grande y cada vez, cuando fue corriendo la historia del Imperio Romano, cada vez había menos gente de la clase media, porque iban convirtiéndose en hombres libres. Los hombres libres lo único que tenían era la libertad. Pero la verdad es que la mayor parte de la gente en el imperio, que eran hombres libres, vivían de forma bastante pobre, porque tenían que estar buscándose continuamente las habichuelas, la comida. Era gente que vivía de emplearse para la clase media, como criados, como trabajadores en sus talleres. Era gente que vivía a lo mejor de una pequeña explotación agrícola que tenía, que le daba lo justo para comer y poco más. Y era gente que vivía siempre entre la pobreza y la muy grande pobreza. Tanto que algunos de estos hombres libres preferían convertirse en esclavos, porque decían, si soy esclavo, con un poco de suerte, mi dueño por lo menos me dará de comer para que trabaje. Y muchas veces tenían verdaderas dificultades para llenar la olla todos los días, para comer todos los días. Después estaban los esclavos.
El imperio tenía cantidades ingentes de esclavos, porque cada vez que ganaban una batalla, a los que habían perdido los convertían en esclavos. Los llevaban a Roma y allí los vendían como esclavos. Se dice que en Roma llegaron a venderse hasta 30.000 esclavos diarios, porque Roma era el centro de todo el comercio de esclavos para el imperio. ¿Cómo vivían los esclavos? Vivían. Los esclavos no tenían ningún derecho, absolutamente ningún derecho. Su señor podía hacer con ellos lo que les diera la gana, pero si tenéis alguna barrera en vuestra mente, suprimidla. Eso también podían hacer. Que querían tener sexo con ellos, lo tenían. Que había una esclava que les parecía guapo y un esclavo que estaba muy fuerte, decían, vosotros dos, empezar a tener hijos. No, que a mí no hay excusa. Quiero esclavitos, empezad a tener hijos. Sus hijos nacían ya como esclavos. Y iban a tener que ser esclavos toda su vida. Los esclavos solo tenían una posibilidad de liberarse de la esclavitud, que era comprar su libertad, comprarse a sí mismos. El problema es que no ganaban nada, porque sus jefes no les pagaban nada. Así que una vez que tú caías esclavo, lo más seguro es que o te encontrabas con un señor, con un amo, que tenía el corazón muy blando y porque le habías hecho algún favor te liberaba, que ha sucedido en alguna ocasión, o morías esclavo. No penséis que los esclavos eran gente sin estudio. Había esclavos de muy alta cualificación, porque cuando había una guerra y se conquistaba un país, no se conquistaba solo a la gente pobre, se conquistaba a todo el mundo. Entonces había esclavos que sabían medicina, había esclavos que eran poetas, que eran escultores, pintores, gente con oficios que podían ser muy reconocidos, pero que habían caído en la esclavitud. Y esos eran muy apreciados. El romano, que tenía un poco de dinero, tenía muchísimos esclavos. Los esclavos le hacían todo. Un romano ni se rascaba. Un romano rico le picaba algo y no se rascaba a sí mismo. Llamaba a un esclavo y le decían, me pica aquí. Literalmente. Tenían esclavos que los limpiaban cuando iban a hacer sus necesidades. Esclavos que los lavaban por la mañana. Había esclavos que eran especialistas en meter la comida en la boca a su señor y que sabían justo la porción que le gustaba y la combinación de alimentos. Fijaros hasta qué punto llegaba la esclavitud, que alguien se podía permitir el lujo de tener una señorita súper guapa siempre. Claro, no iban a tener una mujer fea dándole de comer. No, una mujer súper guapa metiéndole la comidita en la boca, olivita. No sé incluso si no habría algún esclavo que le haría así con la boquita para que masticara. Había un esclavo, para que os hagáis la idea, había un esclavo que era especialista cuando tenían orgías, que eran momentos en los que comían hasta reventar, y tenía un esclavo que era especialista en hacerles vomitar con una pluma. Le hacía cosquillas en el fondo de la garganta con una pluma para que los ricos vomitaran, se vaciaran y pudieran seguir comiendo. Había esclavos para todo. La mayor número de personas en el imperio eran esclavos. Ahora, ¿cómo eran las cosas en Judea? Pues en Judea la sociedad no era exactamente igual a como era en el resto del imperio. En Judea estaban los ricos, que eran los dueños de prácticamente todo, la gente de alcurnia, muchas veces el sumo sacerdote, los saduceos, eran gente que eran de familia noble y rica, de siempre, los dueños de todo, y luego estaban el resto. No había ni clase media, ni hombres libres, ni esclavos, estaban los ricos y el resto. El resto no eran ni tan pobres
como eran los hombres libres en Roma, ni tan ricos como la clase media. Estaban ahí en el límite de la subsistencia. Tenían normalmente sus trabajos con los que se ganaban la vida normal, sin grandes locuras, les daba para comer y para de contar. Y ahí estaban. No era muy normal que alguien de este estado social pasara eso. La sociedad judía en los tiempos de Jesús estaba muy polarizada. La mayor parte de la gente que vivía con lo justo y los capitostes, los ricos, dueños, que vivían con todo lo que no tenían esto. Y en cuanto a la economía, pues en cuanto a la economía, en los tiempos del Imperio Romano, una de las cosas que marcó un gran auge y un periodo de paz tan extenso fue que la economía fue fenomenal durante muchos años. Lo primero que sucedía es que el mar Mediterráneo se convirtió realmente en una bañera, porque estaba completamente dentro del imperio. Entonces, llegaban a tener tal concepto de que eso era parte del imperio, que el mar Mediterráneo se llamó el Mare Nostrum, nuestro mar, porque toda su costa era parte del Imperio Romano. ¿Y qué tenía esto de bueno para la economía? Pues que era un medio de transporte fantástico para llevar cosas de uno a otro lado del imperio rápidamente. A Roma llegaban en barco desde aceite, vino de España, por ejemplo, frutos secos de Arabia o de Israel, dátiles, telas de las lejanas regiones de Asia, papiro de Egipto, todo llegaba a Roma, casi en muchas ocasiones a través de barcos que cruzaban el mar Mediterráneo. Y esto permitió que la economía, al tener un medio de transporte rápido, seguro, no había piratas. ¿Cómo iba a haber piratas? ¿Dónde se escondían? Si todo lo que rodeaba el mar era el imperio, no había manera. Entonces, eso ayudó muchísimo a la economía. También ayudó mucho a la economía las calzadas romanas. Hay una frase que seguro que han escuchado que dice: todos los caminos conducen a Roma. Y era cierto, era verdad. El kilómetro cero de todas las carreteras del imperio estaban en Roma. Pero esas carreteras llegaban a los lugares más distantes del imperio. Yo vivo en Galicia. Galicia está en la esquina norte y oeste de España. Hay un pueblo al que pusieron nombres los romanos en Galicia que se llama Finisterre, que viene de Finisterra, el fin de la tierra, porque los romanos pensaban que allí, en Galicia, se acababa el mundo. Y a veces parece que... Bueno, pues hasta ese punto tan lejano, el Finisterrae, llegaba una calzada romana. Esta, en concreto, es un trozo de una calzada romana que se conserva cerca de donde yo fui pastor por 10 años, un pueblo que se llama Boiro. Y Boiro tiene una península que entra en el mar y que no va a ningún lugar. O sea, llegas al final y lo único que puedes hacer es tirarte al mar y ahogarte. No hay más a dónde ir. Bueno, pues esta calzada llega hasta ahí. Los romanos llevaron sus carreteras, sus calzadas, hasta los lugares más lejanos del imperio. Y estaban construidas de forma que dos carros pudieran cruzarse en direcciones distintas. Estaban construidas con losas de piedra hasta el punto de que 2000 años después, totalmente abandonada, fijaros cómo está, todavía se puede andar por ella. 2000 años después sin que nadie la tocara, y todavía se puede andar por ella. ¿Por qué hicieron esas carreteras? Porque los romanos querían poder poner en el menor tiempo posible su ejército en cualquier punto del imperio. Pero el construir esas carreteras favoreció también las comunicaciones. Pablo, por ejemplo,
usó esto, seguro, no lo dice la Biblia, así que no lo afirmamos según la Biblia, pero podemos decir con mucha lógica que seguro que utilizó las calzadas romanas infinidad de veces para los casi 30.000 kilómetros que dicen que recorrió durante su ministerio. Por calzada romana. Por ahí también iban toda clase de carretas con productos, con cosas para llevar hasta los puertos y luego marchar para allá. Además, hubo una serie de innovaciones tecnológicas. Yo siempre que llego aquí digo innovaciones tecnológicas y pongo esta foto. Uy, ¿eso es una innovación tecnológica? Sí. En aquel tiempo sí. Hasta aquel momento la forma de sembrar es que un hombre iba con un palo, con una punta y hacía. Y un chorrito de agua. Daba un paso, semilla y un chorrito de agua. Y de cada semilla que plantaban hacía una cosa. Con suerte, porque la tierra estaba dura, por muchas cosas. Cuando se inventó este arado, que se llama arado romano, se empezó a voltear la tierra. El arado se clava en tierra, la levanta y tiene una forma que hace como así en la hoja. Entonces la tierra, cuando el arado va avanzando, va haciendo un agujero, volcándose y echándose hacia un lado. Y cuando vuelves a pasar al lado, hace lo mismo y la tierra volcada cae en el agujero que has hecho antes, en ese surco. Y mientras un hombre iba pasando con el arado romano, otro señor iba detrás tirando semillas. Y dos hombres, con esto, podían plantar un campo de forma que diera 100 veces más producto que con el metodito del... ¿Qué consiguió eso? Pues una gran cantidad de alimentos para el imperio. Que la producción creciese un montón. Que el imperio pudiese alimentar un inmenso ejército repartido por todo el mundo, gracias a que la producción en los campos aumentó muchísimo. A esto ayudaron también los esclavos, porque claro, ¿qué resulta más rentable? ¿Pagarle a un señor para que haga un campo o pegarle a un señor para que haga un campo? Sale más barato pegarle a un señor para que haga un campo. Pon un esclavo. Al esclavo le pegas y te sale gratis. Con darle de comer hasta que se muera, la cosa está bien. Muchos esclavos, más campos se pueden arar, más campos se pueden sembrar, más producción se puede obtener. Muchos esclavos, antes un señor que hacía cestas, se tiraba todo el día haciendo cestas, que hacía 5 cestas. Vendía las 5 cestas, ganaba 5 monedas. Ahora tiene 8 esclavos, cada esclavo hace 5 cestas, 5 por 8. Menos mal porque no me acordaba de eso. 40 cestas, a una moneda cada cesta, 40 cestas, 40 monedas. Incluso se puede permitir el lujo de decir, mira, las voy a poner más baratas, media moneda. Por 2 monedas, por una moneda te doy 2 cestas. Gana 20 monedas, que es 4 o 5 veces más de lo que ganaba antes, y total a los esclavos, con que le den lo que te sobra de comer, bueno, y un palo de vez en cuando para que duerman caliente. Entonces, la gran cantidad de esclavos lo que logró fue que el imperio empezara a producir un montón de cosas que la capital, Roma, devoraba de forma continua, y que se repartían por todo el imperio, produciendo muchísimo comercio. Además, inventaron, ayer estaba hablando con Josep, a partir de ahora, por favor, llámate Josep, y estábamos en la máquina esta del parking, y digo, ay, mira cómo se parece nuestra moneda a los euros. Y Josep me dijo, que ya los judíos inventaron antes el shekel que los europeos el euro. Estaba equivocado. Estaba muy equivocado. ¿Quién yo? ¿O tú? ¿Tú? No. Porque los europeos, los romanos, inventaron la moneda única mucho antes. Otra de las cosas que relanzó el imperio
es que impusieron una moneda para todo el imperio. Los que venís de Suecia, cuando llegáis aquí, ¿qué tenéis que hacer? Cambiar coronas a SEK. Los que venimos de Europa tenemos que cambiar euros a SEK. ¿Me sale bien? Es un atraso. El señor del banco se queda con una comisión. Él está feliz, pero yo no. Luego vuelvo a mi país y los SEK que me queden, si es que debo tener alguno, tengo que cambiarlos en euros. El señor del banco se vuelve a quedar otra comisión. Además, yo he bajado del avión, no he tenido tiempo de pasar por ningún banco, quiero comprar agua y no tengo moneda, porque en el bolsillo solo llevo euros. En el Imperio Romano no pasaba eso. Había un montón de nacionalidades, pero en todos lugares el denario era moneda. Y valía para todos lados. ¿Sabéis el único lugar donde no valía? Jerusalén. Explanada del templo. Voy a dar la ofrenda, el templo no quiere denarios. Vete al campista, cambia la moneda de Israel y entrega tu ofrenda. En el resto del imperio, denarios. Sin ningún problema. Claro, en cuanto hay una moneda única, el comercio se facilita un montón. No hay que llevar calculadoras ni hacer cálculos, cuánto me van a dar por esto aquí, ¿no? Todo denario y se acaba. Todo esto que hizo que el imperio llegara a tener un auge económico tremendo, pudiese hacer obras de arquitectura inmensa, pudiese además recaudar impuestos en todo el territorio en denarios, en la moneda del imperio, para que nadie le engañara con el cambio ni con el peso de las monedas. Y esto facilitó que la economía, en los tiempos en los que se escribió el Nuevo Testamento, estaba súper pujada. Estaba a todo. ¿Y la cultura? ¿Cómo era la cultura del tiempo en el que se escribe el Nuevo Testamento? Bueno, a los romanos les encantaba. ¿Qué cosa acabo de decir? Sí, les encantaba la cultura, pero parte de su cultura era ver cómo gente se mataba alegremente en el cine. Una cultura curiosa. Nosotros tenemos futbolistas, ellos tenían gladiadores. La idea era exactamente la misma. ¿Sabéis que no es por presumir? Pero España ganó 2 Eurocopas seguidas y un Mundial en el medio, algo que no había sucedido jamás. Y sucedió en medio de una gran crisis económica en el país. Pero hoy, el día en el que España ganó el Mundial o ganó la Eurocopa, ni crisis ni gaita. La gente se olvidó de todo. Salieron a la calle, viva la Pepa, estaban sin trabajo, sin él, no sé dónde se sacaba dinero, pero se había para tomar algo, para festejar, para consumir, para no sé qué. ¿Qué hacían los romanos cuando tenían un problema social? Lo mismo. Repartían pan para que la gente comiera y circo. Y en lugar de pensar en matar a los gobernantes por ser malos, pensaban a ver cómo aquel mata a aquel. Se iban al circo a ver las guerras entre gladiadores. Así surgió la expresión pan y circo. Decía que cuando había un problema social en Roma, pan y circo, y todo se acababa, igual que con el fútbol. Pero la cultura también tuvo un auge realmente importante. Se cultivaron muchas especialidades culturales como el teatro, la arquitectura, el mosaico. Entrando aquí en el aeropuerto de Ben Gurión hay una rampa por la que bajas y tiene unos mosaicos, no sé si son originales o son reproducciones, pero son unos mosaicos muy bonitos, que era lo que hacían los romanos. Por ejemplo, una de sus especialidades era el mosaico. En ciudades como Pompeya se han encontrado unos mosaicos súper trabajados, súper bonitos. Hay uno que me encanta, que es grandote, y tiene un perro mordiendo un hueso. Y estaba a la entrada de una casa, y era el cartel de cuidado, perro. Y es
un pedazo mural, porque se cultivaban muchas habilidades artísticas y la gente que tenía dinero disfrutaba de esas habilidades artísticas. En cuanto a la cultura, también es muy importante el hecho de que había una lengua franca, una lengua común. Hoy, salvo desgraciadas excepciones, como aquí el profesor que les está dando la clase hoy, casi todo el mundo habla inglés. Yo no hablo inglés. A duras penas mato el castellano, pero el inglés ni lo toco. Pero casi todos los lugares donde tú vayas vas a encontrar a alguien que hable inglés. Es el idioma, por decirlo de una manera, mundial. Tú vas a cualquier lugar y es muy difícil que no encuentres una persona con la que tú puedas hablar en inglés, si sabes inglés, evidentemente. En el Imperio Romano era el griego koiné. Había un idioma que se hablaba en todo el imperio. Y eso era buenísimo, porque quiere decir que si tú querías llevar unos documentos legales desde Jerusalén a Finisterre, los escribías en griego y cualquier persona por el camino podía saber lo que ese documento decía hasta que llegaba a su lugar de destino. Y en su lugar de destino seguro que había alguien que también hablaba griego y podía leer. Y esto fue muy importante para el Nuevo Testamento. Muy, muy importante. Porque hizo que el mensaje de Jesús hiciera eso. Y llegara, o pudiese llegar enseguida, a todos los lugares. Y Pablo utilizó el griego koiné. Todas sus cartas están escritas en griego koiné. Porque sabía que daba igual que escribiera a Éfeso, que estaba en Asia, a Atenas, que estaba en Grecia, o a Roma, que como su propio nombre indica, estaba en Roma. En todos los lugares iban a poder leer la carta en griego. Cuando él escribía una carta circular, ¿sabéis lo que es una carta circular? Es una carta que no va a un solo lugar, sino que está destinada a leerse en muchos sitios. No tenía que escribir en diferentes idiomas. Escribía una carta en griego y llegaba a todos los sitios sin ningún problema. Eso ayudó muchísimo a el auge de las comunicaciones y a que el Evangelio en un momento determinado se extendiera por todo el lugar. Y en un alarde increíble de amabilidad por mi parte, de amor, de ternura hacia vosotros, voy a parar, daros 4 minutos de descanso y seguimos con la siguiente asignación. ¿Vale? Lo dejamos aquí y seguimos mañana aquí donde lo hemos dejado y en el griego. Diego y